Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Informado de que voy a asumir la titularidad del grupo, ¿no? Espero que nos llevemos muy bien y podamos seguir trabajando, ¿no? Podamos seguir trabajando, podemos seguir aprendiendo. Eh, hay una idea que antes de comenzar con esto quiero que lo tengan bien claro, ¿no? A veces hay que saber de que así sean 10 puntos, así sean 20 puntos, 30 puntos, eso puede significar que ingreses o no ingreses, ¿no? Por lo tanto, eh, hay que siempre echarle las pilas, las ganas a todos los cursos, ¿no? Porque a veces me ha tocado que en ingenierías, un poquito que no se le presta mucha atención al tema del lenguaje, quizás, en algunos casos, ¿no? Porque tiene un ponderado para el examen que no es muy alto. Sin embargo, ya les menciono, los que ya quizás tienen alguna experiencia previa, sabrán de que realmente 10 puntos, 20, 30, hasta a veces 2 puntos puede significar que tú ingreses o no, porque a veces es un empate, ¿no? Y a veces hay reglas también cuando hay un empate. Cuando hay un empate, por ejemplo, en el último lugar, recuerdo que recurrían al promedio. O sea, iban al promedio del colegio, o sea, de tu certificado de notas, cuál ha sido tu promedio de todo el ciclo escolar. Entonces, eso decidía que entraba o no. Pero bueno, entonces, echámosle ganas. Este tema no es complicado, pero sí requiere bastante práctica para dominarlo. Algunos me dirán, profe, pero en realidad en la actualidad las computadoras lo tildan, lo arreglan. Es más, en mi celular lo arreglan. Sí, es cierto, nos ayuda la tecnología bastante, por un lado, pero por el otro también, al no hacer el esfuerzo nosotros, al no conocer esto, hace que nuestra ortografía, pues, no sea muy buena, ¿ya? Aparte de que dejamos ya de comprender cómo funciona la ortografía en la lengua, ¿ya? La ortografía en la lengua es algo distinto. A veces existe la creencia de que, por ejemplo, la ortografía de la lengua a veces se ciña a la forma en la que uno habla, o debería ser así. ¿Ya? Esta afirmación, por ejemplo, lo vamos a ver sobre todo cuando queremos, por ejemplo, el quechua, la aymara, que no tenía escritura y se quiere realizar un intento de ortografía para poder seguir promoviendo y que se preservando pues estas lenguas, hay personas que lo discuten, ¿no? Entonces, entender cómo funciona la ortografía en la lengua también es algo distinto, ¿no? No es igual a como nosotros hablamos. Tiene ciertas bases, tiene ciertos estudios, tiene ciertos criterios, ¿ya? No es porque también a alguien simplemente se le antoja y ya, ¿no? Pero sigamos, como les decía, este es un tema interesante, sí requiere bastante práctica, debemos nosotros conocer cómo es que funciona pues la ortografía en la lengua. El tema, el tema básicamente es ortografía y es tildación, ¿ya? La tildación. Pero antes de ello, también revisando el material, veía que se habla sobre la concurrencia, o sea, se habla algo de concurrencia vocálica, ¿ya? Y ustedes recuerden que la concurrencia vocálica es algo que, bueno, antes se enseñaba, hoy en la actualidad, ya que la educación de los que han salido ustedes recién del colegio, se ha basado más en lo que es el fortalecimiento, el desarrollo de las competencias, las capacidades. Se ha dejado de lado muchas veces esto de tocar congruencia vocálica y otros, ¿no? En la creencia de que esto no desarrolla competencias, no desarrolla capacidades, ¿no? Algunos lo cuestionan, es más, el silabeo dicen por gusto se hace el silabeo. Yo creo que en la vida no hay nada que sea por gusto. Todo tiene un objetivo, todo tiene una finalidad. Si a alguien le sirvió, enhorabuena. Si a alguien no cree o considera que no le sirvió, pues también ha de ser por un motivo, ¿no? Pero entonces, regresando a la concurrencia vocálica, miren, tenemos ahí la definición. ¿Por qué decimos concurrencia? ¿Qué es cuando hay concurrencia de algo? Es cuando está siguiéndose, ¿no? Ahí por eso usamos la palabra sucesión. Es cuando hay una sucesión de palabras. Bueno, dentro de una palabra hay una sucesión de vocales, ¿ya? Dentro de una misma palabra. En el idioma español es pues donde sucede recurrentemente, ¿no?
Y bueno, ahí ponemos que el estudio de esto es importante para comprender cómo va funcionando una lengua, ¿no? Y no solo, miren, no solo dice entender cómo funciona la lengua española. En ocasiones, algunos estudiantes tienen muchos problemas para estudiar una segunda lengua. Ya yo he escuchado personas que decían, no, el inglés es muy difícil, que no puedo las pronunciaciones, que no sé qué. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Porque no estamos prestando atención a cómo estamos pronunciando las palabras, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Seguimos. ¿Cuál es su importancia de la concurrencia vocálica? Se puede decir que un individuo esgrime plenamente su idioma. ¿Qué es esgrimir? Que lo maneja, ¿no? Si sabe cómo se comporta su fonética, o sea, los sonidos, cómo estamos pronunciando, ¿no? Básicamente. Si dedica tiempo al estudio consciente de cómo funciona el sistema lingüístico que le permite comunicarse. Ah, chiquillo. Todavía seguimos entrando con otros usuarios. Y mi volumen había estado al 100% de los audífonos. Ya, listo, listo. Seguimos ya. Miren, bueno, a ver, el conocimiento de las concurrencias vocálicas y su comportamiento permite manejar de manera más amplia el ámbito de la acentuación, temática que resulta frustrante para muchos. Estudiar fonética, la fonología y morfología del español para dominar bien las concurrencias amplía los horizontes lingüísticos y la productividad literaria y la oratoria de quien se aplica a hacerlo se ven sumamente beneficiadas. La comprensión consciente del idioma aumenta irremediablemente la comunicatividad. Miren, cuando nosotros vamos a dar un discurso, por ejemplo, el hecho de saber entonar adecuadamente hace que tu mensaje muchas veces sea más convincente, sea más claro. Y ustedes notarán, sobre todo cuando ya pasó ya por ejemplo, la temporada de elecciones, y van a vivir varias elecciones. Aquellos que tienen un mejor dominio de la retórica, por ejemplo, del manejo del discurso, saben cuándo entonar, saben cuándo darle un poco más de énfasis a una pronunciación, en una sílaba, etc. Ahora lo mismo pasa, ¿no? Con la poesía. Cuando uno sabe leer poesía, le da la entonación adecuada. No todo es gritando o un poema fuerte. Yo la verdad cuestiono mucho eso en los concursos. Cuando veo a veces los jurados muy impresionados porque uno solo habla fuerte o grita, pero no hay la musicalidad, no hay el ritmo, no hay la entonación, no hay el tono. Hay más cosas que considerar, ¿no? Y dentro de ella es sobre todo cómo nosotros vamos acentuando esas palabras, ¿ya? Y el hecho de conocer, de cómo se comportan las palabras, ya sean diptongos, triptongos o hiatos, hace que yo pueda mejorar el discurso, ¿ya? Si vamos a voy a hacer la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿no? Miren, a veces nos parece ciertamente ¿cuándo nos parece más atractiva incluso una clase? Cuando el profesor no está, por ejemplo, ¿no? Metiéndonos ya al plano del profesor, ya quizás me pongo yo también la pistola en la cabeza, pero cuando alguien está muy animado, maneja las entonaciones, sabe manejar el ritmo, la clase te parece un poco llamativa, por más que el tema sea a veces complejo y tú no lo entiendas, pero el hecho de que una persona sepa comunicarlo con la debida entonación, el debido ritmo, hace que no te sea muy pesado, ¿ya? Eh, Ahora, por eso también esta primera parte es de concurrencia vocálica, porque a muchos estudiantes les frustra el hecho de no poder tildar bien o no lo distinguen y de plano dicen, pero me han enseñado las reglas generales, sin embargo, las sé, pero a veces me equivoco porque no puedo distinguir muy bien entre un diptongo y un hiato a veces, ¿no? Cosas que es algo sencillo como lo vamos a ver ahora, ¿ya? Seguimos entonces, seguimos, ¿no? Y bueno, también les decía, ¿no? Para estudiar lenguas, otras lenguas, es muy útil el hecho de conocer un poco de tu experiencia con tu propia lengua, conocer la gramática, la fonética de tu propia lengua, es muy útil para estudiar otra lengua, ya sea el inglés, quechua, aymara, etc. Características, ¿no? Básicamente,
se caracteriza por su existencia, está dada por el sonido, ¿no? Debemos tener claro que para entender bien este fenómeno vocal en las palabras, se tiene que prestar atención a lo que escuchamos. Ah, ya es el sonido, a lo que nosotros vamos a tener que prestar mucha atención. Por ejemplo, la palabra agua es considerada una concurrencia vocálica, pero no así la palabra queso. Recordemos que la vocal U, que sucede a la consonante Q, es muda. Esto mismo podemos verlo en otros casos como guerrilla, querer, guiño. A ver, miren, por ejemplo, sí, acá, y justo también creo que hay una pregunta relacionada con esto. ¿Por qué aquí agua sí es considerada una concurrencia? Porque estoy pronunciando la vocal U, porque estoy pronunciando agua. No estoy diciendo aga. Ahora, lo mismo, ahora, cuando digo queso, por ejemplo, no estoy pronunciando la palabra hueso. Estoy obviando un poco este sonido, es mudo, ¿no? Yo de frente lo estoy leyendo queso, o sea, simplemente la U no debería ni estar. Lo mismo pasa con guerrilla, querer y guiño, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. La pronunciación es básico para poder distinguirlo. Seguimos, miren, hay que tener presente también que la H no interrumpe, ¿no? La H no, al ser muda, pues no interrumpe la concurrencia vocálica. O sea, quiere decir de que no interrumpe la creación de un diptongo, un triptongo o un hiato, si fuese el caso. ¿Ya? O sea, la H funciona indiferentemente y de dónde va a estar ubicada, ¿no? Solamente cuando, a ver, salvo cuando se coloca luego de la C para formar la che, ¿no? Por el hecho de ser muda no interfiere en la unión de vocales, ¿no? Se presenta sobre todo en el español. Listo. Eh, Cuando la consonante Y sustituye a I, puede formarse una concurrencia vocálica. Ah, ya, por el sonido. Y hay un caso especial, ¿no? Miren, a ver, en el idioma español ocurre este fenómeno lingüístico. Cuando la consonante, bueno, la Y, se ubica al final de una palabra, cumple la función de I, permitiendo la aparición de la concurrencia vocálica, como en el caso de las palabras estoy, hay, ley, entre otras. Esta consonante, por ejemplo, solamente tiene esa particularidad, solamente adquiere sonido de I cuando está al final, ¿no? ¿Ya? Y por eso es también que puede formarse concurrencia vocálica con esta. Por eso es el caso de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Paraguay, que en este caso es un triptongo, ¿ok? Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Tenemos las vocales abiertas y cerradas, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las vocales abiertas? La A, la E, la O. Las débiles o cerradas serían la I y la U. Ya, esto tengámoslo presente. Esto es, miren, esto a veces porque algunos tienen problemas porque no lo quieren memorizar. Ya, es lo que pasa. Muchas veces no lo quieren memorizar. Me ha pasado con estudiantes, digamos, un poco más pequeños y simplemente no lo quieren memorizar. Ya, simplemente no lo quieren memorizar y es lo que ocurre. Ya, al final, este, por eso es que no pueden reconocer fácilmente la concurrencia vocálica. Vamos a empezar con el repaso de esto y para ya luego pasar al acento y empezar también luego el cuadernillo, porque son en realidad bastante, bueno, ustedes lo pueden resumir bastante esto. Si hasta aquí hubiese alguna pregunta, alguna duda, también estoy atento al chat. Pueden ponerlo en el chat o pueden usar el micrófono, me pueden preguntar. Ya, pero creo que hasta aquí este tema es sencillo. Ya, entonces vamos acá. Recuerden siempre, entonces, vocales abiertas, la A, la E y la O. Vocales débiles o cerradas, la I y la U. Miren. El diptongo, fácilmente, recuerden, el diptongo se produce cuando hay la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Hay una configuración, ¿no? Esto de acá atrás, ¿no? Son la combinación de una vocal abierta más una cerrada, o viceversa, o la de dos cerradas, ¿ya? Dos vocales cerradas. ¿Cuál es la condición, por ejemplo? Que en este caso, a la vocal abierta tenga que tener la mayor fuerza de voz para que se junten. ¿Ya? Cuando la vocal abierta tenga la mayor fuerza de voz, se van a juntar indistintamente. Ahora, miren, por ejemplo, la palabra cuento, está silabeada, tiene dos sílabas y tú la pronuncias, ¿no? Y hay que distinguir bastante el sonido. Cuento. A veces incluso no requerimos hacer la pronunciación,
así literal, ¿no? Que se escuche, sino es una pronunciación mental a veces, ¿no? Hay una pequeña subida en la vocal aquí. Por ejemplo, la palabra deudores. Acá, por ejemplo, mira, deudores. Acá, por ejemplo, ninguno de estas dos tiene la mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz se ha concentrado aquí. ¿Es válido? Sí, también es válido. Diálogo. En este caso, diálogo sí concentra la mayor fuerza de voz aquí. Propio. Propio, por ejemplo, solamente lo tiene aquí, no aquí. Actualidad. Ya acá se está pronunciando un diptongo, sin embargo, la mayor fuerza de voz está acá. Reina. Ah, ya, reina. Mira, acá tiene la mayor fuerza de voz y pues por eso se están uniendo. Ahora, la palabra ciudad. Ah, ya, las dos vocales cerradas están acá y la mayor fuerza de voz está aquí. Ahora, profesor, pero mire, usted nos ha indicado que había un caso en la que sí, era la vocal abierta la que tenía que tener la mayor fuerza de voz. También se produce cuando ninguna de estas dos tiene la mayor fuerza de voz. Bueno, en sí, el cuadernillo y el tema no se está centrando en solamente concurrencia vocálica. ¿Por qué? Porque esos casitos que hemos visto, por ejemplo, como en el caso de deudores, como en el caso de propio, ya llevan un análisis un poquito más exhaustivo de netamente concurrencia vocálica. ¿Qué es eso, profesor? Quiere decir que hay otras categorías de diptongo. Hay un diptongo creciente, decreciente, ¿ya? Y hay, bueno, hay acentuado y que no está acentuado, por ejemplo. Ya, o sea, hay diptongos que no llevan y llevan. Pero eso es un análisis más exhaustivo, no se nos está solicitando eso. ¿Y para qué complicarnos, no? Si no, no debemos complicar o no nos compliquemos. Según el cuadernillo y el temario, en realidad es sobre todo acentuación. ¿Ya? Y para que nosotros podamos acentuar bien, esto es lo mínimo que debemos conocer. Ya hacer lo otro es un análisis más profundo, pero se puede hacer, sí, pero no nos vamos a concentrar en eso el día de hoy, ¿ok? Entonces, solo recordemos esto, ¿no? Abierta más cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, eso va a pasar en el yato. Pero antes de ver el yato, veamos el triptongo, ¿no? ¿Cuándo se produce un triptongo? Ya cuando se da la secuencia de tres vocales en una misma sílaba. En este caso, cerrada más abierta más cerrada. La condición es de que la abierta tenga la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, acá tenemos averiguáis. Ah, ya, miren. Este es el fenómeno que estábamos viendo al inicio, ¿no? Acá, por ejemplo, sí se está pronunciando la U. Averiguáis. Ah, ya, la estoy diciendo, ¿no? Por eso se pronuncia. Y acá está cerrada, abierta y cerrada. Acentuéis. Ya, acentuéis. Acá está la mayor fuerza de voz. Cambiéis. Acá también en la E está la mayor fuerza de voz. Y en todos los casos se va cumpliendo esta condición. Ahora, si fuese el caso de Paraguay, por ejemplo, Paraguay también sería un triptongo. ¿Por qué? Porque como hemos visto al inicio, bueno, la consonante Y, al estar al final, adquiere la pronunciación de la vocal I. ¿Ya? Por eso. Ahora, vamos con lo que viene a ser el hiato. ¿No? Miren, el hiato, pues, es una secuencia de dos vocales que se pronuncian en la misma, bueno, en sílabas, se pronuncian en diferentes sílabas, ¿ya? Perdón, acá, perdón, que no se pronuncian en la misma sílaba. Está bien, está bien. Hay que prestar mucha atención a esto. Ay, acá me comí la O, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la combinación para que haya hiato? Dos vocales abiertas se separan. Y también hay otro caso, que una vocal cerrada y una abierta, miren, acá también pasaba eso, ¿no? O viceversa también. Pero para que haya hiato, la cerrada tiene que tener la mayor fuerza de voz. Y siempre la cerrada tiene que tener la mayor fuerza de voz. En este caso, miren, igual, el hiato también podríamos dividirlo, ¿ya? Por cómo se origina, por cómo se aparece un hiato, también podríamos extenderlo. A uno se le va a denominar hiato simple, cuando es por dos vocales abiertas, y cuando es vocal cerrada más abierta, se le va a denominar un hiato acentual, por ejemplo, ¿no? Y eso va a dar origen a un tipo de tildación también, ¿no? Así que, pero como no estamos profundizando en solamente concurrencia vocálica, ya que es bastante que cubrir, lo mínimo que debemos saber es esta combinación para poder tildar adecuadamente algunas palabras, ¿no? Que se nos presenten. Por ejemplo, la palabra caos se separan, ¿no? Están en diferentes sílabas. ¿Por qué? Porque son A y O son abiertas. Por lo tanto, la regla me dice que se separen. Reír.
¿Por qué están en diferentes sílabas? Ah, ya, ¿por qué? Porque la I tiene la mayor fuerza de voz y se tilda. Eso también, por favor, tenganlo presente. Siempre que la cerrada tenga la mayor fuerza de voz, automáticamente se tildan, ¿ya? Y eso vamos a seguir reforzándolo. La palabra raíz, de la misma forma, la mayor fuerza de voz está en la I. La palabra alegría, miren, de forma inversa, ella también está aquí. Peleemos, por ejemplo, peleemos. Ah, no, perdón, leemos, que estoy leyendo ya yo. Leemos. De la misma forma se separa por ser dos vocales abiertas y la palabra poesía, por ejemplo, tiene dos yatos, ¿no? Acá tiene uno y acá tiene otro, ¿no? Tiene un yato simple y un yato acentuado. Listo. Antes de pasar al acento, hemos hecho un repaso rápido. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, ya sabe, puede usar su chat o puede usar el micrófono y adelante yo lo escucho, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Si es que no hubiese, vamos a ir con el acento. Ahora sí vamos de plano a repasar, pues, lo que trabajamos en el colegio, ¿no? El acento. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que el maestro le decía, por cada tilde te descuento un punto? O perdíamos puntos en el cuaderno por la tilde y otro, ¿no? A veces el maestro de comunicación a veces suelen ser los más exhaustivos, analizando, revisando los cuadernos, ¿no? Y bueno, es un tema que siempre se trabaja en los colegios, ¿no? El acento, la acentuación. Por eso dice que a veces es insufrible y bueno, incluso hay personas que ya lo llevan a otros extremos, ¿no? Claro que no es nuestro caso, ¿no? Los peruanos somos, creo, más... hubo una vez un halago de que los peruanos somos los que tratamos de ceñirnos más a los consejos, a las recomendaciones que hace la Real Academia, y somos los que hablamos en un español un poco más propio, ¿ya? Pero nos hacemos ese esfuerzo. Y eso me recuerda un caso, ¿no? Antes de seguir con esto, también está relacionado con ortografía. Hubo una polémica, y no sé a veces qué pasa con México, ¿ya? O sea, y sobre todo en redes sociales, y había mucha gente que lo aplaudía, y eso es preocupante, ¿no? Cuando alguien no entiende cómo funciona esto. La palabra México se escribe así, estoy escribiéndolo en el chat, y bueno, la Real Academia dijo lo siguiente, ¿no? Que se podía escribir así, que ambas formas eran permitidas. Y bueno, eso causó mucho revuelo eh, el año pasado, si no estoy mal. Ya, el revuelo era porque, y lo que me parecía sorprendente era que hasta los profesores, ¿no? Y dije, y eso me parece raro ya. Hasta los profesores decían que cómo es posible, de que no debemos, no, ¿por qué debemos hacer caso a una institución como la Real Academia de la Lengua Española? Que ellos hablan español de España y que no es posible, que nosotros debemos tener nuestras propias reglas, normas, eh, y lo llevaron a otro extremo, ¿no? Y muchos empezaron a apoyar esto, de que eso está mal, que México no se escribe así, no podría. Y eso parece, desde mi punto de vista, una incomprensión. Ya no querían entender mis razones. Sobre todo se notaba el escándalo en redes sociales. Yo les explico rapidísimo lo siguiente, ¿no? Miren, por ejemplo, en ese casito, ¿por qué la Real dijo? O sea, nadie se sentó a escuchar el por qué decía la Real Academia que sí era aceptado. Es que en realidad la palabra México, ¿ya? Eh, pertenece a una escritura antigua, ¿ya? El español antiguo no tenía esta grafía, o sea, la J no la consideraba, ¿ya? Por eso, eh, por eso, incluso la palabra si ustedes buscan las portadas antiguas del Quijote, por ejemplo, la van a encontrar así, Don Quijote de la Mancha. No es que se lee, no es que se pronuncie, no es que en ese entonces se pronunciase Don Quijote o México. ¿Ya? Lo que pasaba era de que dentro del alfabeto antiguo del español no teníamos pues esta J. ¿Ya? Entonces la que representaba ese sonido era esto. ¿No?
Y de repente, pues estamos ahora actualizados y, bueno, nuestro alfabeto está más completo, hablando de los que somos hispanohablantes. Y bueno, ¿no? Esa parte no la entendían, que simplemente ha sido una actualización y que, bueno, la Real Academia, como, bueno, no quiere pelearse con nadie, dijo que en realidad ambos son permitidos, ¿no? Y explica también esto, lo que les estoy diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, la X no existía y que en la actualidad sí existe y es completamente válido. Pero no, pues, lo mismo pasa con Cusco, ¿no? Cusco con Z y Cusco con S. Y estoy seguro que mucha gente está confundida. Pero bueno, eso lo vamos a ver también en un momento, cuando sea el turno de verlo, ¿ya? Regresando al caso del acento. Miren, el acento no es nada más que la mayor fuerza de voz con que se destaca a una sílaba dentro de una palabra, ¿ya? O sea, el acento es la mayor fuerza de voz. La acentuación es la acción de localizar esa sílaba tónica, ¿ya? O sea, esa sílaba que tiene la mayor pronunciación se le va a conocer como sílaba tónica. Ahora, por norma general, en realidad todas las palabras tienen acento, ¿ya? Ya, todas las palabras tienen acento, ¿ya? Miren, por ejemplo, Carmen, la mayor fuerza de voz está aquí, car. Palabra, aquí está la mayor fuerza de voz. Cielo, acá hay un diptongo, acá está la mayor fuerza de voz. Todas estas palabras son las que tienen acento. Ahora, ¿habrá una palabra que no tenga acento? No, no creo, es muy raro y dudo mucho de que fuese el caso. Ya, no, no hay una palabra que no tenga acento. Ahora, el acento rapidísimo lo dividimos en dos, prosódico ortográfico, y el prosódico es simplemente el que tiene sonido, ¿ya? Le llamamos acento prosódico, simplemente hace que es la mayor fuerza de voz y punto, ¿no? Por ejemplo, tengo Adalid, acá está la mayor fuerza de voz. La palabra cuartel, por ejemplo, tiene la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba, pero no llevan tilde. ¿Por qué? Para eso existe el ortográfico. Y en este caso es el que se presenta en la escritura a través de una tilde o ápice, ¿no? O sea, se le pone acá una rayita oblicua, ¿no? Es la definición. Coetáneo, vértice. Ah, ya estas sí tienen, ¿no? Esa rayita, pues, esa pequeña marca, y ese es el acento ortográfico, y ese es el que más nos hace sufrir, ¿ya? Es el que más nos hace sufrir. Y empecemos con la tildación. Bueno, podemos decir que hay casos especiales, todo. Sin embargo, podemos distinguir claramente tres grupos. O sea, la que se ciñe a las reglas generales de acentuación o lo que se le llamaría como la tilde tópica. Tenemos los casos especiales de tildación de monosílabos, que vendría a ser la tildación diacrítica. Y por su parte tendríamos a la tilde que se produce por el hiato, o lo que también se le conocería como tilde robúrica, ¿no? ¿Ya? Recuérdenlo eso, por favor, ténganlo presente, ¿no? Tenemos entonces dentro de la tilde tres grandes grupos. ¿Hay otros casos especiales? Sí, los vamos a ver también, ¿ya? Lo vamos a aclarar. Ahora, vamos allá. Vamos allá, seguimos. Hasta aquí, chicos, de verdad no tengan ninguna duda en preguntar, ¿no? En preguntar si fuese el caso necesario. ¿Ya? Vamos acá. Bueno, bueno, ya nos vamos a ir de frente a la tilde tópica, ¿no? Bueno, recuerden de que todas las palabras no llevan tilde, solo algunas, y tienen que cumplir ciertos casos. ¿Por qué se le llamaba tilde tópica? Porque es tópica de topos, que es lugar, y se marca según el lugar de la sílaba acentuada. No sé por qué a veces sufrimos con esto. En realidad, para mí no creo que sea algo que sea muy difícil. Sin embargo, sufrimos. A veces creo que es por esto. Algunos profesores no te lo enseñan como que por agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Te lo enseñan como oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, superproparoxítonas, por ejemplo. Y me pasó, es una anécdota que yo tengo hace muchos años, es un recuerdo cuando yo estaba entrando a quinto de secundaria y de repente una maestra de comunicación, y supongo que ella lo habrá aprendido así, y bueno, yo lo había aprendido, otra maestra me lo enseñó por sobre esdrújulas, esdrújulas graves o llanas, agudas, y bueno, yo conocía esto, conocía las clasificaciones. Sin embargo, esa maestra, por ejemplo, no me había especificado y nunca me había mencionado que también tenían otros nombres, o sea, que tenían oxitocinas.
paroxítonas, proparoxítonas y superproparoxítonas, por ejemplo. No me lo había indicado. Y cuando yo entro, por ejemplo, así una anécdota rapidísima, entro a quinto año, están haciendo una pequeña evaluación de entrada y la maestra de forma oral me pregunta si le puedo decir dos palabras paroxítonas y una oxítona. Y bueno, al final no pude responderle porque, bueno, no me lo habían enseñado. ¿Ya? Y al toque me calificó como que no, o sea, no sabe. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿no? Y creo que a muchos también, a veces, algunos maestros solamente les enseñan de esta forma y no sé por qué, pero se nos complica, creo. Bueno, pero miren, la regla principal, ¿cuál es? Yo ni siquiera lo pienso en las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente tenemos que saber que esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde sin excepción alguna, siempre van a llevar tilde. Graves o llanas, por ejemplo. En este caso, tienen la misma regla, solamente se invierte. Por ejemplo, las agudas solo llevan tilde cuando terminan en NS o vocal, mientras que las graves o llanas llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, pero no tiene que ser NS ni vocal. O sea, si terminan en cualquier otra, sí llevan. Nada más, es la única regla que hay que saber. Así que no creo que nos vamos a complicar con esto, ¿no? Ya. Donde sí he encontrado problemas, en mi experiencia, es también lo siguiente. A veces no podemos clasificar bien las palabras, pero recuerden, ¿no? Las agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última, las graves o llanas en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas antes de la antepenúltima. Listo. Y ahí es donde en realidad creo que está el problema, más que conocer la regla, pero no es tan difícil, ¿no? Miren, por ejemplo, la última, colibrí, hay acá. Ciprés, acá está la última. Ardor, esta es la última. Ya está. Folder, por ejemplo, esta sería la penúltima. Félix, la penúltima. Avaro es la última. Es la penúltima, perdón. Y así, miren, va recorriendo, ¿no? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Cada tres sílabas, por ejemplo, en las esdrújulas y en las sobresdrújulas cada cuatro. Recuérdamelo. A ver, miren. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Esa es otra forma. Entonces, cada uno de nosotros siempre tiene que hacer a su esfuerzo y la forma de cómo lo organiza. Yo recuerdo que antes yo lo localizaba así. Solo contaba y decía, si tiene cuatro es una sobresdrújula, si tiene tres es drújula, si tiene dos es gravellana, y si es al último y es al último y es simplemente una palabra aguda. ¿Ok? Entonces, la tilde tópica se basa en estas reglas. ¿Ya? Observación, por ejemplo, ¿no? Una observación. Si la palabra aguda termina en N o S, precedida de otra consonante, no llevará tilde. ¿Ya? Eso también recuérdenlo. ¿Ya? Por favor, ahorita vamos a explicar el por qué. Por ejemplo, el tema de Isaacs o canals. Porque son extranjerismos, son traídas de otras lenguas primero y no han sido completamente llevadas al español, ¿no? O por sus características se ha convertido al español y bueno, tiene doble consonante. Las palabras en el español, en nuestro español, que ya derivó de la evolución del griego y latín, no tienen esta configuración. ¿Ya? Esto generalmente pasa por ser extranjerismos. Ahora, si la palabra aguda termina en I, cuando representa un fonema I, no llevará tilde. Ya, mire, Monterrey, por ejemplo, sería una palabra aguda. Y bueno, está teniendo la pronunciación I. Ya, pero no es como en el caso del diptongo. Sí, favorece el diptongo, pero no, no funciona para la tildación, ¿ya? Estoy también, por ejemplo, por eso estoy no lleva tilde. Las palabras sobresdrújulas son compuestas, en ellas se combinan verbos más pronombres enclíticos, ¿no? Bueno, el oblígamelo, entrégaselas, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya es para el reconocimiento sobre todo de las sobresdrújulas. Muy bien, ese es el primer tipo. Vamos con la tilde diacrítica. Por ejemplo, la tilde diacrítica, por regla general, los monosílabos nunca deberían llevar tilde, ¿ya? Por regla general. Pero cuando hay cuando estamos leyendo un texto o estamos escribiendo nosotros,
Hay monosílabos que tienen dos categorías o categorías gramaticales diferentes y obviamente expresan una idea diferente. Por eso es que existe un grupo que está dentro de lo que es la tildación diacrítica, o sea, monosílabos que sí se tildan, ¿ya? Para diferenciar sobre todo esos monosílabos, qué categoría gramatical está cumpliendo en la palabra y en la oración y para entender qué es lo que nos quieren expresar, pues recurrimos a la tildación diacrítica, ¿no? Acá tenemos 9, eran más. El, tú, mi, de, se, si, te, más, aún. Eran más que estas, pero en el 2010, por ejemplo, acá le ponemos en la nota, la RAE pues hizo una actualización y ya no pertenecen a este tipo de tildación, nos decía, ¿no? Estos demostrativos, aquel, o sea, había 3 más. La palabra solo, o la letra, o bueno, la palabra o, por ejemplo, también, ¿no? Teníamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 5 que salieron de este bloque. Bueno, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué la Real Academia hizo esta actualización? Porque dijo que en realidad no había necesidad, ¿no? Estas palabras no generaban confusión como en el otro caso, ¿ya? Quizás a la larga se siga simplificando, ¿no? Porque la verdad el lenguaje escrito también es tan ceñido al contexto, o sea, la oración, sobre todo la oración es el contexto en el lenguaje escrito, que a veces las palabras no necesitan llevar tilde, ¿ya? Simplemente nos complicamos más. Ya, pero rapidísimo también, esto también ya se los voy a compartir al WhatsApp. ¿Cuándo llevan tilde, no? Él, cuando es un pronombre. Ah, ¿y cuándo es un pronombre? Cuando reemplaza el sustantivo. Él es un gran estudiante. Ah, y además, ¿qué sirve? Como estás reemplazando el sustantivo, da la impresión de que estás señalando a alguien, ¿no? Él, tú, mí, te estás señalando a alguien. No lleva tilde. ¿Cuándo? Es un artículo. El alumno es un gran estudiante. Otra forma de reconocerlo. Tú puedes hacer lo siguiente, ¿no? Si ya tienes acá un sustantivo, ¿ya? O el sujeto de la oración, por ejemplo, en el sujeto de la oración, automáticamente lo que esté a la izquierda ya va a ser un artículo. En este caso, miren, está la palabra él y es, o sea, solo hay un verbo al costado. Ah, ya. Si es que no hay otro sustantivo, lo más probable es que sea un pronombre, si es que aún tienes dificultades para distinguirlos. ¿Ya? Si no fuese el caso, ya tú ya puedes con eso. Y lo mismo va pasando con tú. Gran parte de los pronombres son los que más llevan tilde. Tú también lleva tilde, ¿no? Cuando es pronombre. ¿Y cuando no lleva? Cuando es adjetivo posesivo, ¿no? Lo mismo pasa con mi, que es un pronombre, y cuando es un adjetivo posesivo y un sustantivo, no lleva. De, que es del verbo dar, y la de preposición. Ah, ya. Cuando es del verbo dar, sí lleva tilde, y cuando es una preposición, no lleva tilde. Se, cuando es del verbo saber, lleva tilde, y cuando es un pronombre, no lleva tilde. Sí, cuando es un pronombre o adverbio de afirmación, lleva tilde, ¿no? Sí, lamento después de dar el sí, ¿no? Sí, se lamentó después de haber dado el sí. ¿Quién podría lamentarse después de haber dado el sí, no? Conjunción sustantivo, pues si tocas en sí mayor, ejecutarás la melodía perfectamente. Bueno, es la nota musical sobre todo. Ahora, el te, la palabra te es sobre todo cuando es un sustantivo y cuando, por ejemplo, cuando lleva tilde, cuando hace referencia a la bebida, ¿no? A la infusión, al mate. Ahí es cuando lleva tilde el te. Pero cuando no, es un pronombre, y en este caso este pronombre no se tilda, solamente cuando haga referencia a la bebida. Más cuando sea de la cantidad y más de la conjunción. Más de cantidad lleva tilde. Quiero más pan, necesito más horas estudiando, necesito más prácticas. La conjunción es cuando, por ejemplo, es una conjunción adversativa, ¿no? Es equivalente al pero. Lograremos nuestras metas, más será ardua la tarea. Pero será ardua la tarea. Ah, ya miren. Otra forma para que lo distingas es de que puedes reemplazarlo por pero, ¿ya? Aún cuando es adverbio de tiempo o equivale a todavía, ¿no? Aún no ha llegado el maestro, o sea, todavía no ha llegado el maestro. Ahora, cuando es un adverbio de cantidad o conjunción, puede ser equivalente a incluso. Aún las más altas
dificultades son vencidas, o sea, incluso las más altas dificultades son vencidas. Esa es otra forma de que nosotros podamos distinguir cuándo usar uno u otro, ¿ya? Esto sí es un acto que necesita memoria. Necesitamos siempre memorizar estas reglas. Y es ahí, creo, donde la mayoría le empieza a agarrar cierto desgano. A veces, como estudiantes, no nos gusta, ¿no? A veces lo cuestionamos. Me ha pasado, yo incluso yo también a veces he cuestionado algunas cosas, pero a medida que uno va avanzando, va madurando y de repente te das cuenta de que, bueno, no hay otro camino. Hay cosas que uno tiene que saber de memoria, este, para incluso poder conceptualizar, ¿no? Para incluso poder conceptualizar de forma distinta, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no sabemos de memoria, ya pues estamos fritos. Ustedes que son del área de ingenierías, por ejemplo, bueno, podemos entenderlo desde cualquier ángulo, ¿no? Por ejemplo, ¿en quién confían más? O sea, por ejemplo, yo a un estudiante de Derecho o de Sociales que va para Derecho, que me diga que no le gusta a veces memorizar algunos capítulos, bueno, algunas cosas, o no le gusta la memoria, creo que se ha equivocado de carrera, ¿no? A lo mejor sería más feliz estudiando algo técnico, no tanto en la universidad. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque miren, ¿no? Ustedes se van a ser profesionales, ¿no? Por ejemplo, hablando del caso de los abogados, ¿tú confiarías, en quién confían más? A ver, por el chat, los que quieran expresarse. En el abogado que domina, tiene los artículos en la mente, este, básicamente tiene, si es un penalista o laboralista, que la información la tiene aquí al momento y contesta rápido, lo tiene de memoria. O en el abogado de que tenía en el supuesto de que no, la memoria no es buena, que la memoria es cosa del pasado y que de repente están litigando, pero él está con todas sus hojas perdido, ni siquiera puede defenderte. O sea, en ese caso, ¿en quién confías? ¿Confías en el abogado que tiene todo aquí, o sea, o gran parte lo tiene aquí, ya lo tiene claro, o en el que no lo tiene nada claro y que siempre cuestionaba la memoria y de repente tiene un montón de hojas en su escritorio para litigar y no puede ni defenderte? Eso por un lado. Ahora, en el caso de los ingenieros también, ¿no? No crean que los ingenieros no leen, los ingenieros leen un montón. Todas las profesiones leemos un montón. ¿Por qué? Porque tenemos leyes, reglamentos, un montón de cosas que ver. O sea, ¿en qué confiarías más? Por ejemplo, igual, ¿no? En el ingeniero que se sabe bastante los códigos de construcción, los códigos laborales, sabe la normativa técnica, la tiene aquí, o confiarías en el que la verdad también decía, no, la memoria para qué, eso no cuenta. Y de repente también está perdido en su oficina, revisando uno u otro artículo. La pregunta es esa, ¿no? ¿En quién confías más? ¿En quién confían más? Así que recuerde, esta es una reflexión rápida para el tema de la memoria. Nunca subestimen el tema de la memoria. Ustedes son jóvenes y aprovechenlo. Mientras son jóvenes, mucha que su memoria es muy, muy, muy buena. Y, y bueno, ya cuando uno se hace viejo, así como su profesor a veces decae. No, bueno, no he decaído tanto, no he decaído tanto. Todavía tengo buena memoria, creo. Seguimos. La tilde robúrica, como les dije, es aquella que se coloca sobre la vocal débil en los yatos propios, ¿no? O los yatos acentuales. Tienen clasificaciones, pero lo único que tienen que entender es de que cuando esa vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, se tilda automáticamente. Y entonces, cuando un yato lleva tilde, estamos frente a la tilde robúrica. Por eso en todas estas i's y la u llevan tilde. A eso nada más se le conoce como tilde robórica. Ya está, así de simple. Ahora, profesor, pero ¿qué pasa cuando hay yato con dos vocales abiertas? Yo veo acá esos ejemplos de que están algunas tildadas, ¿no? Aéreo, coágulo, o sea, los yatos no se tildan de forma automática todos, así sean dos abiertas, dos vocales abiertas que se están encontrando, no. En general, este tipo de hiato se sigue las reglas generales de acentuación. Ya, cuando estás separando dos vocales abiertas, ya olvídate de la tilde de hiato, ciñete a eso, de que eso sigue las reglas generales de acentuación. ¿Ok?
Miren, hasta ahí los tres casos grandes. Ahora vamos con los casos especiales, rapidísimo también para empezar con nuestro cuadernillo y el tiempo no nos gana. Miren, tienen palabras compuestas. Por ejemplo, palabras unidas sin usar guión, ¿no? A ver, por ejemplo. Solo el último término conserva su tilde. Si el primer componente lleva la tilde, bueno, la pierde. Por ejemplo, tirabuzón, ¿no? Tirabuzón, la última lo conserva. Pero si hay dos palabras que son como décimo y séptimo, décimo séptimo, allá, el último es el que la conserva. Céfalo, raquídeo, la pierde la primera y la última es la que la conserva. ¿Ya? A ver, si el último componente de la palabra compuesta es monosílabo y termina en NSS, lleva tilde la palabra compuesta. Miren, si el último componente de la palabra compuesta es monosílabo y termina en vocal NOS, lleva tilde la palabra compuesta. Allá, miren, pie, por ejemplo, es un monosílabo y tres es un monosílabo. Por regla general no llevan tilde. Pero si es que ya es una palabra compuesta o se ha extendido, ya tiene más de una sílaba, sigue las reglas generales, ¿ya? 100 pies, 23, por ejemplo, por eso es que llevan tilde. Recuerden bastante las reglas generales. Palabras unidas por guión. Cuando ya están unidas por guión, cada una mantiene su tilde, ¿ya? Y en caso de tenerla, o no la pierde, ¿no? Por ejemplo, político social, político la conserva, social nunca tuvo, así que no pasa nada. Socioeconómico, socio no llevaba tilde, así que económico sí llevaba y se conserva. Artístico-cultural, artístico, por ejemplo, llevaba tilde, se mantiene, y cultural nunca llevó, así que no hay problema, ¿ya? Tilde en palabras adverbializadas son producto de la función de un adjetivo más el sufijo mente, el cual funciona como un categorizador, ya que convierte al adjetivo en un adverbio, ¿no? Para tildar la palabra adverbializada solo se toma en cuenta el primer elemento, el adjetivo. Si originalmente el adjetivo tiene tilde, entonces lo seguirá teniendo. Bueno, lo van a revisar ustedes también esto. Eh, Solo conserva. Si tenía en un inicio, se mantiene. O sea, todo lo que en un inicio tenía se mantiene. ¿No? Cortésmente, por ejemplo, solamente lleva porque lo tenía. En el caso de amablemente, ya no lo conserva. Bueno, nunca tuvo, así que no hay que agregarle nada. Solamente hay que tener presente eso. La tilde en mayúsculas. La tilde en mayúsculas, aunque esta afirmación en la actualidad ya ni siquiera debería ser discutida, ya que cuando yo estaba en la primaria, o sea, ya hace mucho tiempo atrás, eh, ya la regla general era de que la mayúscula se tilda, pero no sé por qué en la actualidad algunos no lo tildan. Sin embargo, así que recuerden que las mayúsculas sí llevan tilde, no hay problema, llevan tilde, siguen las reglas generales de tildación normal, ¿ya? La época contemporánea, por ejemplo, ¿no? Época contemporánea lleva y debe llevar, así está escrito en mayúsculas o pura mayúscula, o así en su forma en minúsculas, así que las mayúsculas siempre llevan tilde. Tilde en extranjerismos, hay dos casos también. Miren, las palabras extranjeras pueden tildarse de acuerdo a las reglas generales de tildación, cuando su pronunciación y grafía originales lo permitan. Ah, ya, es lo que les decía, ¿no? Cuando tiene doble consonante al final ya lo cambia todo. Pero bueno, siguen igual las reglas generales de tildación. Berlín lleva tilde porque termina en N. Jessica porque es una palabra esdrújula. París es una aguda y lleva tilde. Ultimátum, por ejemplo, es una palabra grave y lleva tilde. Récord igual, es una palabra grave y debe llevar tilde porque termina en D. Entonces, solamente es eso. Esencial. Las tres primeras reglas son esenciales. Con eso podemos hacer muchas cosas. ¿Ya? Lo mismo pasa con las palabras que provienen del quechua y otras lenguas nativas del Perú. Se les aplica esta regla general, ¿no? Por eso, y a veces hay esas discusiones, ¿no? Me ha tocado alguna vez escuchar. Que en la Aymara no hay acento, que no sé, pero ese es otro sistema de escritura. Y alguna vez les expliqué eso también a mis estudiantes, ¿no? Incluso hay una empresa, ¿no? Que va para Ilave, se llama Aymara, y se escribe con Y, ¿no? Y por ejemplo, eso está bien. Algunos quizás me tocó a alguien que cuestione un poco eso. Y yo le expliqué de que, por ejemplo, eso estaba dentro del sistema lingüístico Aymara y eso estaba bien. Ahora, si es que estuviéramos hablando de... Y yo creo que quería representar eso. Si hablábamos del español,
debería ser con I nada más, ¿no? Porque esa consonante en el medio de una palabra en el español no existe, o tampoco es aceptado. ¿Ya? Eso nada más. Así que cualquier palabra que traigamos de otra lengua, si se ajusta a las reglas generales de tildación y se debe tildar, lleva tilde. ¿Ya? Acá hay algo que va a levantar un poco de, quizás alguna suspicacia. Tienen los nombres propios, incluso podemos decir ortografía ya en los nombres propios. Se someten a las reglas generales de tildación. Ahora, no va a faltar quien diga de que, profesor, en los nombres no hay ortografía. O sea, y esa es una afirmación errónea, porque, miren, la ortografía existe independientemente de que si tú no le quieres hacer caso, ¿ya? Si recordamos nuestra primera clase, cuando hablábamos de niveles de lenguaje, de formas estándar, subestándar, bueno, hablábamos de un lenguaje culto, de un lenguaje vulgar, etcétera. Hablábamos de niveles de lenguaje. Obviamente, aquellos que estén más apegados a la forma estándar, a la forma culta, van a tener presente su ortografía. Y no por eso la ortografía, y bueno, y cuando las personas de que quizás por un motivo no han tenido un grado de instrucción, no van a seguir pues la ortografía, y ellos van a escribir, bueno, como ellos quieran o como ellos puedan también, algún nombre propio para inscribir a sus hijos, no por eso la ortografía dejó de existir, ¿ah? Ojo, ojo, no es que la ortografía no exista en los nombres. O sea, ya les estoy explicando de que la ortografía existe independientemente de que si alguien lo use o no. Ya va a depender del nivel de lenguaje que manejan. También tu nivel de instrucción, claro está. Y eso, ojo, con eso también no quiero decir que haya alguien que sea superior a otro. A veces hay que ser muy explicativo en esto. Simplemente que la ortografía son un conjunto de reglas que están ahí, que alguien las quiere usar o no en los nombres propios, está bien. O si alguien las usa o no, está bien. Porque depende mucho de esto, ¿no? Del dominio del lenguaje. ¿Ya? Depende muchísimo de eso. Depende muchísimo. Listo. Ah, y también, ojo, a veces también alteramos un poco la ortografía de los nombres para evitar algo importante, para evitar la homonimia, ¿no? Y tener homónimos es todo un problema. Entonces, a veces los papás también conocen las reglas, pero para que tú o sus hijos no tengan problemas, prefieren dejarla de lado y le dan otra forma. ¿Para qué? Para que no tenga problemas con los homónimos. ¿Ya? Eso también, ¿no? O sea, es un tema un poco libre, ¿ya? Es un poco libre. Vamos con lo último ya para pasar al cuadernillo. Miren, tilde en abreviaturas. Las abreviaturas mantienen la tilde en el caso de incluir la vocal que la lleva en la palabra plena. O sea, por ejemplo, si digo página, pag debe llevar tilde. ¿Por qué? Porque acá está la vocal de la primera, de esta palabra, ¿no? Y sí debe conservar su tilde, ¿ya? Cédula, por ejemplo, acá está la vocal que llevaba en la palabra principal y se mantiene. Si yo digo ángel y lo quiero abreviar, acá también hay simplemente por estar conservando la A o an, si le pongo, tiene que conservar la tilde. Entonces, las abreviaturas conservan la tilde de la palabra principal siempre que la vocal esté presente. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos a compartir ahora el cuadernillo. Rapidísimo, vamos a resolver esto. Hemos hecho un recuento rapidísimo, lo más rápido posible. ¿Ya? De la forma más puntual. Ya se los voy a compartir el material. Y bueno, ¿no? Hay algo también que vamos a hacer. Vamos a retroalimentar. A ver, la siguiente clase, solo este fin de semana para mí fue un poco accidentado y no que sufrí un accidente, solamente que tuve muchos percances, compromisos, y bueno, quería preparar algunas, un repaso rápido para ver cómo estamos asimilando cada uno de los temas que ya hemos pasado. Ya, entonces, vamos a hacer esta actividad para la siguiente clase también. Vamos a ver qué tal nos estamos interiorizando este tema de la tildación en tiempo real para seguir repasando, reforzando. Nunca está de más, ya les he mencionado que
A veces una pregunta marcó tu ingreso, sí o sí. Los que han dado antes saben eso. Los que por primera vez van a dar, si ingresamos, estaríamos muy contentos, muy felices. Pero a veces cuando, siempre en algún grupo a alguien le va a pasar, va a haber una pregunta que la vas a recordar porque va a decir, ah, si hubiera respondido esto, hubiera ingresado, ¿no? Pero que no sea nuestro caso y por eso vamos a seguir repasando de la manera más objetiva. Miren, vamos rápidamente con esto. A ver, vamos rápidamente con esto. Dice, a la combinación de una vocal cerrada acentuada y una vocal abierta se le denomina. ¿Qué se le denomina a una vocal cerrada acentuada? ¿No? Miren, no acentuada. Eso es algo que estábamos hablando cuando hablamos de la tilde rubúrica. Yo les decía que también se le conoce yato del acento, o claro, les dije que era un yato acentuado, y también les mencioné algo. Ah, bueno, del yato simple cuando es dos vocales abiertas. ¿Ya? En este caso, rapidísimo, chicos, rapidísimo. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya, en este caso, por ejemplo, mira, vocal cerrada, acentuada, quiere decir que hay un yato. Acá tenemos ya. Desde ya dices, diptongo no es, diptongo no es. Yato simple, ah, ya, a diptongo simple no es. Profesor, ha hablado usted de yato simple y yato acentuado. Wow, acá había estado, mira, por suerte lo he mencionado. Claro, es yato acentuado. ¿Por qué? Porque recuerden siempre esto. El yato acentuado es cuando hay una vocal cerrada que tiene la mayor fuerza de voz y una vocal abierta que, bueno, no tiene la mayor fuerza de voz. Cuando son dos vocales abiertas se denomina yato simple. ¿Ok? Seguimos. Dice, la combinación vocálica de un triptongo siempre es, ah, ya, y eso también, siempre debe ser la misma combinación, ¿no? La vocal abierta al medio y está aprisionado por dos vocales cerradas. Por lo tanto, ¿qué debería ser? ¿Cerrada abierta? No. Cerrada abierta, sí. Acá tenemos una candidata a la respuesta correcta. Abierta, abierta, no. Abierta, cerrada, no. Cerrada, cerrada, no. Eso también, miren, recuérdelo, por favor. La combinación eterna, no hay otra forma de que se pueda formar un triptongo. Es la única forma de que se forme un triptongo, ¿ya? Seguimos. Señale la alternativa que presenta diptongo. Uy, miren acá. Ah, lo que decíamos, ¿no? Pronunciar las palabras. A ver. Queso, sueño, guitarra, guerra, quiso. Hay una nada más en la que la U está teniendo pronunciación. ¿Cuál creen ustedes que es esa, no? A ver. La palabra queso, por ejemplo. Yo estoy pronunciando queso o cueso. No, queso descartado entonces. ¿Ya? No es cueso. O sea, no está pronunciándose la U. La U está siendo muda. Ya, muy bien, por ahí están ya despertando. Sueño, miren, sueño. Ah, ya, acá por ejemplo, acá sí está teniendo pronunciación. Guitarra, yo no estoy diciendo guitarra, por lo tanto acá no hay pronunciación. Guerra, yo no estoy diciendo guerra, no hay pronunciación de la U. Y yo no estoy diciendo guiso, estoy diciendo guiso. Por lo tanto, la U está siendo muda y su respuesta es correcta, ¿no? La 3 sería la B. Excelente. Acá, por ejemplo, miren, ya tenemos que hacer un reconocimiento más exhaustivo. Eso también para los que es su primera vez dando el examen, yo les voy dando ya algunos consejos que al final yo sé que les va a servir. Nunca tengan miedo de rayar su prueba, rayenla por todo lado. Lo único que tú vas a entregar es la ficha óptica de respuestas y si nunca diste tipos de exámenes en las que solo entregas la ficha, algunos he visto estudiantes que tenían miedo, ¿no? O sea, miedo de resolver en la prueba, ¿no? Rayenlo por todo lado. Usen esa prueba. A ver, dice, ¿no? Cuenta con extensos parques arqueológicos como el complejo de Calasasaya y Pumapunku, además de museos y otros sitios de interés. Dedicarle un día a las ruinas y aprender de la cultura tiahuanaco es imperdible, es un imperdible total. La cantidad de diptongos es, ya miren, en todo lo que está citado hay que reconocer cuántos diptongos hay. A ver, empecemos. Por ejemplo, a ver, acá. Cuenta. Acá hay una vocal cerrada y una abierta. La abierta es la que tiene la mayor fuerza de voz. Acá ya tengo un diptongo.
Con extensos parques, no, acá no hay nada, parques tampoco hay nada, arqueológicos, acá se separan la E y la O porque son dos vocales abiertas, lógicos, no hay diptongo, como el complejo, como el complejo de Calasasaya, a ver, de Calasasaya, y Pumapunku, no hay nada por aquí todavía. Además de museos, se separan, y otros sitios. Acá hay otra. Interés y otros sitios de interés. Dedicarle un día a las ruinas. Acá hay dos vocales cerradas, ¿no? Dos vocales cerradas. A las ruinas y aprender la cultura de Tiahuanaco. A ver, Tia, acá, mira, acá hay doble ditongo. Naco es un imperdible total. Es un imperdible total. La cantidad de diptongos es. Hay que pensar la 1, 2, 3, 4, 5. Mira, hay que pensar en el esto, miren, en la pregunta. ¿Ya? Mire, un diptongo es cuando se han encontrado dos vocales en una misma sílaba. No te está preguntando la cantidad de palabras que tienen diptongo, es cómo cambia de una a otra, ¿no? Miren, la cantidad de palabras que tienen diptongo es, eso lo cambia todo. Pero cuando te dice solo la cantidad de diptongos es todo lo que acabo de subrayar, ¿no? Cuenta, sitios, interés, dedicarle un día a las ruinas y aprender la cultura, es un ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco diptongos en realidad. ¿Ya? Hay cinco diptongos, pero son cuatro palabras que tienen diptongo. ¿Ya? Hay que prestarle atención a esto, al enunciado. A veces sí me ha tocado estudiantes de que reniegan también, ¿no? Pero realmente hay que prestarle mucha atención a acá, ¿no? A la pregunta. Va a haber palabras que tengan, ahorita seguramente vamos a ver, van a tener un diptongo y un yato. O sea, una misma palabra a veces tiene un diptongo y un yato. ¿Ya? Así que por eso mismo. Si la pregunta se plantease de otra forma, pues sí, ahí sí tendríamos, definitivamente serían cuatro. Cuatro palabras. Muy bien, vamos con las cinco, dice. Según la ubicación del acento, la palabra testaferro se denominaría. Ah, ya miren, uy, acá nos han puesto de la forma antigua, pero no es cosa de otro mundo y tú tienes que hacer lo siguiente. ¿Dónde está llevando la mayor fuerza de voz? Ya, eso por favor. Eso por favor, miren, vamos acá. Testaferro. Yo lo estoy pronunciando. Yo lo estoy forzando. Eh, Hay quienes quizás no lo noten todavía, pero así, miren, ¿no? Tú no pronuncias testaferro. Ahí llevaría tilde aquí en la tras antepenúltima. Tampoco es testaferro, es testaferro. Tiene una ligera, vamos a decir, elevación ahí. Ahora, como está la elevación ahí, ¿qué tipo de palabra es? La última sería aguda, donde he puesto sería grave, y si estuviera más atrás sería pues esdrújula sobre esdrújula. Mira, acá tengo oxitocítonas sobre esdrújula, esdrújula grave y aguda. Solo te he puesto para distraer aquello. Sería una palabra grave. Ya, listo. Seguimos por acá. Dice, la palabra robots no lleva tilde. Ah, acá te está ya precisando el porqué. Y eso ya también lo hemos visto. ¿Ah? ¿Por qué no lleva tilde? Robots. Si está terminando en S. Dice, ¿es aguda que termina en consonante S? No. Es aguda que termina en doble consonante, TS. Es grave, terminada. No es robots, que es un tipo de palabra aguda. Es robots. Es un tipo de palabra aguda. Pero, ¿cuál es su defecto? A ver, miren. Desde ya, miren, tú descartas todo lo que no tenga que ver con aguda.
No es grave, no es grave. Es aguda y nunca lleva tilde. Eso está sacado de los cabellos. Eso está sencillo, ¿no? A ver. Pero nadie me dice nada en el chat. Bueno, seguimos, ¿no? Miren, es aguda terminada en doble consonante, ¿no? O sea, cuando tienen terminación de doble consonante, no se tilda. Y eso también lo hemos visto en el material, ¿ya? Dice, wow, acá dice, ¿cuántas tildes faltan en el siguiente texto? Según, a ver, acá, cuando te dice en el siguiente texto, tienes que fijarte también en esto, ¿no? Acá donde está y acá. Esas comillas indican que esta es una cita y dentro de esa cita, pues, tú tienes que ubicar cuántas tildes nos faltan, ¿ya? Así que vamos a rápidamente investigar. Según lo que manifestó el director, miren, según acá es una palabra aguda, lleva tilde. Lo que manifestó, ya, es una aguda, también termina en vocal, debería llevar tilde, ya tengo dos. El director, no lleva el director tilde, de la oficina de tecnología. Ya, acá hay una tilde del yato, ya, de tecnología. Informática, acá por ejemplo tengo una tilde, perdón, cuidado, se va a confundir con esto. Ya, informática es una palabra, informática. Es una palabra esdrújula, lleva tilde, hasta ya tengo 4, 71 centros poblados en Puno fueron beneficiados con esta adquisición. Adquisición, acá, ¿no? Es una palabra aguda terminada en N, que comprende de computadoras, impresoras, multifuncionales y escritorios valorizados en más de 300.000 soles. Acá hay otro tipo de tilde especial. Acá vamos a ponerlo. Listo. Ya. Exacto, exacto. Hemos subrayado cada una de las palabras que llevan tilde. Las que están con celeste son casos especiales. Las que están con verdes son casos de tildación general. ¿Está bien? Sí, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? La última es caso de tildación diacrítica, ¿no? Ese más es de cantidad. Si fuera más adverbio, ¿tú cómo lo reconoces? También puedes reemplazarlo por pero. Si es que no, si lo reemplazas por pero y no tiene sentido, es una tilde de adverbio de cantidad, ¿no? Y escritorios valorizados en pero de 300.000 soles, no tiene sentido. Pierde el sentido, ¿ya? Esa es otra forma también de hacerlo. Cada uno de ustedes va a encontrar una forma de trabajar esto, ¿ya? Vamos abajo, seguimos. ¿Qué tipo de tilde se ha colocado en las siguientes palabras? Ya, mira, tienes que analizar. Tú dices día, búho, transeúnte, ataúd. A ver, tú dices, acá hay una vocal cerrada que lleva la mayor fuerza de voz. Acá búho, por ejemplo, ya tiene tilde. Y vocal cerrada, de la misma forma, tiene la mayor fuerza de voz. Transeúnte, muy bien, vocal cerrada, tiene la mayor fuerza de voz. Y ataúd, vocal cerrada, tiene la mayor fuerza de voz. Ya, por ejemplo, acá se están produciendo hiatos, ¿ya? Acá digo que se están produciendo hiatos, ¿no? Y tienen esa combinación, ¿no? Cerrada más abierta. Y la que está teniendo la mayor fuerza de voz, ya, la que está teniendo la mayor fuerza de voz aquí es la cerrada. A eso, como que le hemos conocido como tilde robúrica, ¿ya? Muy bien, muy bien. Hemos conocido como la tilde robúrica. Robúrica vendría a ser el equivalente de tilde del yato, ¿está bien? ¿Ya? Y además que yo también les he enseñado lo siguiente. Mira, acá incluso han considerado un poco la enfática, pero bueno. Sigamos. Otra vez, dice, ¿cuántas tildes faltan en el siguiente enunciado? Otra vez hay que analizar, ¿no? Miren, a ver, hay que analizar nuevamente, repito. Tú tienes dos caminos. O lo primero le das una leída, o sea, simplemente lo lees y luego ubicas rápidamente.
O a medida que vas leyendo, vas identificando. Pero vamos así, vamos a leerlo, a ver, dice, para mí lo más importante siempre será los sentimientos, más el amor al dinero se impone en estas épocas, ¿ya? Ahora, miren, te está diciendo cuántas tildes en general, ya sabes que hay tipos de tilde. Así que lo que vas a hacer es lo siguiente, a ver, ¿cuántas tildes hay? Para mí lo más importante, acá por ejemplo tengo una tilde, que es una tilde diacrítica, este mi debería llevar tilde. Lo más importante, esta es una tilde de cantidad, ya es un adverbio de cantidad, hasta allí tengo dos. Importante, siempre serán, ya, acá tengo, los sentimientos, más, a ver, siempre, más, este es de pero, este no lleva tilde, el amor al dinero se impone en estas épocas, acá lleva épocas tilde, ¿ya? Miren, tendríamos entonces cuántas. Cuatro, ¿no? Por ahí, sí, muy bien, muy bien. Hay quienes están siguiéndome, me parece excelente. Tendríamos cuatro, ¿ya? Esta de aquí es diacrítica la primera, la segunda es diacrítica, la tercera es por ser aguda y la cuarta tilde en este caso sería por ser una palabra esdrújula. ¿Ya? Esta operación ustedes la tienen que hacer mentalmente, ¿no? Eventualmente lo van a hacer, eventualmente. Muy bien, dice, relaciones, dice. Tilde rubúrica, tilde tópica, tilde diacrítica. Entonces, ¿con qué voy a relacionar eso? Ah, ya miren, acá tengo azúcar, mármol, colibrí, útil, cándido, acentúa, dormía, ecología, día, ortografía. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. T de más. Empecemos por lo fácil. Los monosílabos nunca se tildan, son tildación diacrítica. Tres debería ser C. Acentúa, dormía, ecología, día, ortografía. Ah, lo mismo del que estaba pasando arriba. Son tildes del yato, ¿no? Son tildes del yato. Por lo tanto, esta debería ser una tilde robúrica. Y en el otro caso tenemos azúcar, mármol, colibrí, útil, cándido. Se está ubicando en diferentes posiciones. Aquí tenemos pues una tilde, ya lo que nos queda, tilde tópica. Por lo tanto, la respuesta sería así, ¿no? A ver, ¿dónde está la combinación que necesitamos? 1B, 2A, 3C, ¿no? 1B, 2A, 3C. Estamos aquí y teníamos la respuesta 1B, 2A, 3C. Sí, está bien. Y así, ¿no? Está bien. 2A. Claro, claro. Listo. La B. ¿Ya? A ver, y seguimos. Seguimos, dice. A ver, dice, marque la alternativa, ya que te están poniendo para razonar, marque la alternativa que contenga información verídica en lo que a los monosílabos se refiere, ¿no? O sea, información verdadera respecto a los monosílabos. A ver, dice, solo llevan tilde en algunos casos. ¿Eso es verdad? Sí, los monosílabos solo llevan tilde en casos específicos. ¿Ya? Puede ser. Nunca se deben tildar los monosílabos. Ya. Nunca deberían tildarse los monosílabos, pero sí hay casos en los que se tilda. ¿Siempre llevan tilde? No, solo hay casos especiales. ¿Llevan tilde según la ubicación del acento? No, no llevan tilde según su ubicación, porque solo es un monosílabo y así que no tiene mayor ubicación. No llevan tilde cuando terminan en consonante, eso tampoco, no tiene nada que ver. En este caso, tendríamos que solo llevan tilde en algunos casos. Eso es lo verdadero, ¿no? Es que en algunos casos nada más. ¿Ya? Muy bien. Dice, señale la alternativa que presenta tildación incorrecta. Ah, ya, miren, miren. Código, CIA, página, prólogo, departamento. Ya, ya, miren, tildación de las abreviaturas. ¿Cuál debería, bueno, cuál está incurriendo en un error? Recuerden, la única regla, a ver, muy bien por ahí, la única regla es de que si en la palabra original lleva tilde, por ejemplo, haga código, y acá está bien. Compañía, acá por ejemplo, está manteniendo la vocal, se mantiene. Página, de igual se mantiene. Prólogo, se mantiene.
Departamento. En ningún lado departamento lleva tilde, ¿ya? Por eso es esta la que está mal, ¿ya? Ese es por eso, ese es el motivo por el que está mal. Ya está, seguimos avanzando y decimos, con respecto a la tildación en mayúsculas, marca la alternativa que se ajuste a la verdad. Otra vez, ¿no? Nos piden la verdad. ¿Cuál será la verdad? Ya. ¿Solo deben tildarse cuando se trate de textos académicos? No, no es verdad. No deben tildarse nunca. Sí llevan tilde. Deben tildarse solo cuando así lo requiera por las reglas generales de tildación. Sí, eso es verdad. Tienen licencia para no ser tildadas, no, siempre deben llevar tilde y responder a las reglas generales. Se tilda siempre y cuando el autor del texto así lo decía, no. En este caso, se ciñe a las reglas generales de tildación. ¿Ok? Luego, seguimos aquí y dice, señale la palabra que no debe tildarse en ningún caso. Ah, ya, miren, ¿cuál es la palabra? Aún. Monosílabo. ¿Este monosílabo aún lleva tilde o no? Sí, hemos visto de que sí lleva tilde. Ahora, este. Ah, ya. Este, ese, aquel. Y recordemos que decía nota, ¿no? En el 2010 ya no llevan tilde. Así que no lleva. Nunca lleva tilde este, ese. ¿Quién, por ejemplo? Sí lleva, ¿quién sí lleva tilde? Cuando es en el caso interrogativo. Él también lleva tilde. Cuando, bueno, cuando es este pronombre. ¿Ok? Por lo tanto, aquí este nunca debe llevar tilde. Y al final venimos acá y dice, ¿no? Determine la alternativa que complete de manera correcta el enunciado. ¿Ya? Ah, ya miren, la conjunción disyuntiva o, bueno, esta palabrita, ¿no? ¿Qué dijimos de esta? Debe tildarse si se confunde con el cero. ¿Se debe tildar? No, no se debe tildar cuando se confunde con el cero. Solo se tilda cuando va entre números arábicos. No, tampoco. No debe tildarse nunca. Bueno, eso sí, nunca debe tildarse. No se tilda solo cuando, no se tilda solo cuando va entre números arábicos. Ya, no. Siempre se tilda cuando se ubica entre números arábicos. No, no. La afirmación es que también no debe tildarse nunca. Y esa recomendación está también en el material. ¿Ya? Y no es porque se nos haya antojado, sino que es una recomendación de la Real Academia de la Lengua Española. Muy bien, mis apreciados estudiantes. Miren, hasta aquí este tema de la ortografía en realidad, más que solo responder preguntas para superar el examen, quiero que ustedes también tengan presente lo siguiente, ¿no? Quizá quiero que se lleven lo siguiente. La ortografía es inconsciente, o sea, llega a ser un acto inconsciente, ¿ya? Hay muchas cosas que a veces van a olvidar, pero cuando ustedes estén escribiendo de forma natural lo van a hacer. Ya lo van a hacer, van a saber, van a tildar adecuadamente las palabras y no se van a complicar mucho, ¿ya? Pero ¿cómo se desarrolla o cómo se llega a ese nivel de que ya la ortografía sea no tanto un acto consciente, sino inconsciente? Practicando, ya, resolviendo ejercicios, preguntas, escribiendo, básicamente, como todo lo que se hace, pues, en esta vida, ¿no? Si queremos tener un buen resultado en algo, tenemos que practicar, escribir, resolver ejercicios, etc. Ya, si alguien tuviese alguna duda o consulta, yo lo voy a compartir esto ahorita en el grupo, pero si tienen alguna duda o consulta, les faltó quizás alguna pregunta alternativa, coméntenlo por el chat o pueden usar el micrófono, estoy atento a todo ello. Si no fuese el caso, creo que estaríamos terminando la clase también de hoy, ¿no? Y como les mencioné, bueno, ya desde la siguiente clase nos vamos a ver y vamos a preparar algunos actividades para, eh, para retroalimentar, ¿ya? En la 5 la palabra era grave, porque tenía la mayor fuerza de voz aquí, en testaferro, testaferro, ¿ya? Y la 6 era, porque, bueno, la doble consonante es una palabra aguda con doble consonante.
la 6 es la B. Ya, eso también se los voy a mandar, no se preocupen, también lo voy a mandar al grupo. También lo voy a poner en el Classroom, así que no se preocupen, ¿ya? Ambos materiales vamos a tenerlos ahí en el Classroom. Aún no he descargado una aplicación, creo que hay un Avi Director, creo que es para poder grabar y también subir clases. Al menos la parte teórica la vamos a subir, porque se hace pesadito nomás, ¿no? Esto de que el Google no grabe la clase, ¿no? Antes era más rápido, más dinámico. Con Google podíamos grabar rápido la clase, pero ahora no, tenemos que usar otros recursos. ¿Ya, chicos? Bueno, Sobre una pregunta en la 4, ¿cuál es la respuesta? ahí en la 4, y justo lo he dejado de compartir. En la 4 era 5. Y para que no tengan dudas, se los voy a compartir el material en WhatsApp y en el Classroom para que lo puedan ver, ¿no? En realidad, qué palabritas eran las que tenían. La tilde en este caso. O en la 4 era el diptongo. ¿Ya? Listo.